Hola, muy buenos días, hermanos, visitas, amigos. Qué bueno verlos aquí. Y vamos a comenzar esta reunión poniéndonos de pie y cantando el himno número 302. Alabanzas dad a Cristo. Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad, de triunfo en triunfo siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelantes en la lucha, oh soldados de la fe, dad gloria es nuestro el triunfo, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Pueden tomar asiento y voy a invitar a nuestro pastor con los saludos e informaciones. Muy buenos días, amados hermanos, amigos, visitas que hoy día nos acompañan. Muy bienvenidos todos a esta reunión, a este culto. Un culto a un Dios vivo, maravilloso, sublime, que ha estado con nosotros durante toda la semana que pasó. Maravilloso, ha estado desde antes que naciéramos, dice la palabra del Señor. Aún en el vientre de nuestra madre, ahí estaba sus ojos con nosotros. Qué importante. Queridos hermanos, ha sido una semana hermosa y debemos estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hemos estado trabajando justamente un tema que nos ayuda a dar razón de la esperanza y a entender y comprender el mundo en el que estamos viviendo. Es un tema quizás no el más simpático, no el más agradable, pero sí muy importante de meditar, reflexionar, saber, porque el Señor quiere que sepamos, no quiere hijos ignorantes de la situación que les rodea. Todo lo contrario, el Señor siempre nos está informando sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que va a ocurrir incluso. El cristiano es una persona más informada que el mejor de los periodistas. Queridos hermanos,
Sobre avisos no hay grandes cambios. Está abierta la postulación para trabajos en la escuela dominical. Es importante, tenemos que organizar, estamos organizando lo que va a ser el inicio de las actividades del próximo año, ya en marzo. Y para eso, por favor, si usted siente el llamado del Señor, no dude en comunicarse con Ingrid, con Susana, conmigo, para conversar sobre este tema. Yo voy a invitar fundamentalmente a inclinar nuestras cabezas ante el Señor para tener un momento especial de oración. Y voy a rogarles que se pongan de pie, por favor. Vamos al grato momento de oración, hermanos queridos. Señor, es emocionante nombrarte, Padre Celestial, porque sentimos tu mirada sobre nosotros, sentimos tu presencia, sentimos que estamos llegando al trono de la gracia en el cielo mismo, Señor. Este es un momento tan especial, tan sublime, el momento de oración, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a tomar cada día más conciencia de la riqueza, Señor, que hay en la oración, y motívanos, Señor. Nos damos cuenta, sabemos que es algo que suele aplazarse, Señor, suele, Señor, dejarse de lado en segunda, tercera instancia, siendo, Señor, que es lo más importante en nuestra vida. Querido Padre Celestial, queremos reconocerte en primer lugar como nuestro Señor, aquel que tiene toda la preeminencia, Señor, como dice el logo que ha tomado nuestra iglesia de las Escrituras, Cristo, preeminente en todo. Te damos gracias, Señor, por esa preeminencia y seguimos reconociéndola, Señor, en ti. Recordamos que en ti todas las cosas fueron hechas, Padre Celestial. En tu Hijo Jesucristo todas las cosas subsisten. Él es el primogénito de entre los muertos, es el alfa y la omega, es la cabeza de la iglesia. ¡Qué preeminencia, Señor! Y lo reconocemos así y nos doblegamos así. Señor, tú eres la cabeza de esta iglesia. Padre Celestial, queremos agradecer por la multitud de bendiciones que hemos recibido durante esta semana, Señor. Te damos gracias, Señor, por Simón, por Sofía, por todo lo que ha significado, Señor, los nuevos pasos que han dado como matrimonio, Padre Celestial. Bendíceles. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo a todos aquellos que tienen en vista, Señor, unirse en matrimonio ante ti. Padre Celestial, te pedimos por esas necesidades tan grandes y vitales, Señor, como es el agua. Estamos viviendo tiempos de sequía y sabemos, Señor, que eso está también asociado a la conducta de las personas, Señor. Muchas veces tú has disciplinado a personas, a pueblos, a naciones, incluso a tu propio pueblo, con la carencia del agua. Señor, sabemos que tú eres el que da el agua y el hombre, aunque se vuelva loco, no logrará tener una gota más si tú no la das, Padre Celestial. Por eso, Señor, reconocemos que hay pecados, Señor, y no merecemos la abundancia, Señor, de agua ni de nada, todo lo contrario. Pero te pedimos por eso mismo misericordia, Señor, misericordia, y que nos des el agua necesaria, Señor, por amor, Señor, de los débiles, por amor de tu pueblo, por amor, Señor, de los inocentes. Señor, te queremos pedir por este otro azote que podemos recordar ahora con mucho dolor, de los incendios que azotan, Señor, a nuestra nación. Es algo de mucho dolor, Señor. Son grandes regiones de zonas muy importantes que están siendo quemadas, arrasadas. Señor, es imposible de imaginar el daño que esto significa, Padre. Por eso te pedimos que tu manifestación también en esto, Señor, especialmente protegiendo a los inocentes y protegiendo a tu pueblo, Padre Celestial. Y también, Señor, atando las manos de aquellos, Señor, que están provocando los incendios. Sabemos, a ciencia cierta, que hay muchos responsables que hacen esto a sabiendas, Señor, sin conciencia alguna, una conciencia ya totalmente cauterizada. Señor,
ata sus manos, no permitas que sigan dañando, por favor. Y lo pedimos no porque lo merezcamos, Señor, solo por tu misericordia, Señor. Padre Celestial, siempre tú has querido y has motivado a tu pueblo a pedir por la nación de Israel, Señor, una nación que lamentablemente ha rechazado, Señor, el mensaje, ha rechazado a Cristo como nación, como sus religiosos. Ahí tenemos a una NASA, a un Caifás, al sistema, Señor, rechazando al Mesías. Qué pena, qué triste. Pero al mismo tiempo, Señor, tenemos una deuda tan grande con ellos, Señor, porque de ellos nos viene el Mesías. De ellos, Señor, nos viene las Escrituras, Padre Celestial. De ellos tú las usaste para iniciar la iglesia, Señor. ¡Qué bendición! ¿Cómo nos vamos a retribuir en oración pidiendo por este pueblo? Que tú abras sus ojos, Padre Celestial, para que reconozcan en Cristo Jesús al Mesías, profetizado durante todo el Antiguo Testamento y mucho antes, Señor. Padre Celestial, trabaja en ese pueblo, protégelos, guíalos, Señor, guía a sus líderes, Padre Celestial, y ayúdalos. Abre sus ojos porque hay mucha ceguedad, lamentablemente, allí. Padre Celestial, siempre estamos pidiendo también por los pueblos perseguidos. Sabemos que un gran número de países, Señor, persigue a tus hijos, Señor. Y queremos rogarte que te manifiestes en esos hijos, Señor. Que te manifiestes en ellos, Padre, los cuide, los proteja y permita, Señor, que otras personas, aun a costo de la persecución, te reconozcan como el Salvador. Padre Celestial, gracias. Y ahora colocamos este culto, Señor, delante de ti. Pedimos por nuestros enfermos también, Señor. Qué importante es hacerlo porque tú eres el dador de la vida, el dador de la salud. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada hermano que está ya sea convaleciente o está sufriendo de enfermedad, francamente. Padre, gracias. El culto en tus manos, Señor. Que tú llenes nuestros labios con tus palabras, Señor, porque no tenemos palabras nosotros para nadie, Señor, pero tú tienes muchas palabras de vida, Señor. Qué lindo, qué maravilloso. Por Jesús. Amén. Asiento, por favor, hermanos queridos. Hermano Gamaliel, por favor. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor este día domingo está en Primera de Pedro, desde el versículo 13 al 18. Les pido que tengan su Biblia abierta para poder seguir la lectura de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en todo lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es la santa palabra del Señor. Pastor. Muchísimas gracias, hermano Gamaliel, por esa palabra maravillosa. En otro lugar, el apóstol Pedro dice también: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Siguiendo el consejo del apóstol, estamos pues ciñendo los lomos del entendimiento. Lo que dice, entiendan, comprendan, vean, abran los ojos respecto a la situación que están viviendo,
como iglesia, como cristianos, cuál es la realidad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es muy interesante la frase. Ser sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la reflexión que iniciamos el domingo pasado, consideramos que es muy importante comprender que los verdaderos conspiradores no son solamente aquellos que suelen asociarse con complejas agrupaciones, normalmente semisecretas o secretas, para influir, para intentar moldear el futuro de la humanidad, para intentar controlar esta humanidad. En realidad, aquellos son solo las caras visibles de poderosas organizaciones que trascienden a lo material, pues pertenecen al mundo espiritual. Si no introducimos dentro del concepto conspiracional el mundo espiritual, no entenderemos nada. Por eso es vital para entender el mundo que nos rodea, siempre lo he dicho de diferentes maneras, ¿no? La llave para entender la historia, es otra manera de decirlo, es entender las escrituras. Las escrituras te hacen entender la historia, las escrituras te hacen entender lo que es realmente el mundo conspiracional en el que estamos viviendo hoy en día. Es importantísimo, porque tenemos que entender, como lo decía tan claramente el apóstol Pablo, y repetimos varias veces el domingo pasado, no tenemos lucha solamente contra sangre y carne, que se las tenemos, y la iglesia la ha tenido siempre, pero además hay un mundo invisible, no humano, que está apoyando a esas personas, que está apoyando estas conspiraciones. Es importantísimo. Y como dice el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que entender estas cosas, tenemos que comprenderlas, porque estamos viviendo en este mundo. Nunca nos olvidemos que, entre otras cosas, la oración fundamental de nuestro Señor antes de partir, recordando a la iglesia, Él dice, en el mundo, Señor, ellos no son del mundo, en el mundo tendrán aflicciones. Y pide por la iglesia porque sabe que este mundo está bajo conspiración, el mundo está bajo el maligno. Para un estudiante de la Biblia, muy rápidamente, muy fácilmente se va a dar cuenta de que la creación se encuentra bajo una gran conspiración, siendo su líder Satanás, el cual, acompañado de sus legiones, trabaja incesantemente en dañar lo creado y evitar que cumpla con sus grandes propósitos. Dios todo lo hizo con propósito, y el propósito fundamental es que toda la creación adore a Dios y lo glorifique con todo. Los métodos de los conspiradores van desde la persecución cruenta, pasando por la infiltración, la contaminación, y una frase que lo dice todo en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es una frase muy significativa. El mundo entero está bajo el maligno, bajo su conspiración, bajo su trabajo, aunque él mismo cree incluso muchas organizaciones que lo nieguen. Las organizaciones ateas, como vamos a ver más adelante, se multiplican y proliferan. Pero ¿quién las prolifera? Aunque parezca increíble, aún en la Biblia satánica, Satanás es negado. No, es increíble, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Pero Satanás lo que le importa es dañar la obra de Dios. La obra de Dios. No importa que él no se crea en él. Mientras no se crea en él, incluso está mucho más cómodo para hacer su trabajo. No hay mejor enemigo que aquel que nadie considera enemigo. El enemigo ahí está feliz, ¿no es cierto? Porque van a poder hacer lo que quieran. Bueno, en este brevísimo resumen de lo que fue el domingo pasado, consideramos también que los conspiradores no humanos y los humanos, por supuesto, de hecho, usan sofisticadas estrategias de la cual también la Biblia nos advierte, y ahí usamos mucho el Salmo 64, en que aclara mucho este tema. Para concluir nuestro estudio, nuestra reflexión, nuestro análisis del domingo pasado, recordamos algunos ejemplos tomados del Antiguo Testamento
destacando que el objetivo del gran conspirador fue, durante todo ese periodo, el objetivo principal fue procurar que el Mesías no llegara a nacer. Satanás se preocupó, y lo vemos desde Génesis en adelante, que no llegara a existir un Mesías, ese Mesías prometido en Génesis 3:15. Ese Mesías cuya imagen va siendo aclarada a través de los años por la revelación progresiva. No puede ser, porque Satanás sabe que ahí está su propia destrucción y el límite de su actividad. Así que no llegara a nacer. Pero el Mesías nació, porque por más que se oponga Satanás, los planes de Dios se van a dar. Nació. Así que luego comenzó a intentar que evitara cumplir su sublime misión. Vamos a hablar un poco más de ello hoy día. Y para ello, no solamente la iglesia es atacada, no solamente la iglesia recibe las repercusiones, sino que naciones enteras, imperios completos, son levantados y caen por acción que van más allá de nuestra visión. Satanás destruyó a personas, destruyó familias y naciones, destacándose durante todo el Antiguo Testamento su furia contra Israel. ¿Por qué? Porque era la cuna del Mesías. Recién orábamos y agradecíamos al Señor por todo lo que hemos recibido de Israel. De partida de nuestro Señor Jesucristo, desde el punto de vista de la carne, es de la tribu de Judá. Y bueno, los apóstoles prácticamente todos, y de alguna manera todos, provienen de Israel. La iglesia nació en Israel. Bueno, tenemos mucha deuda. Y algo que he dicho muchísimas veces, esos son datos de tipo estadístico, pero qué importante es, no nos olvidemos que hoy la iglesia está muy ajena a Israel. La iglesia nació en Israel, y solamente 40 años, es una cifra muy interesante, 40 años después del nacimiento de la iglesia, ese día de Pentecostés, recién entonces había más gentiles que judíos en la iglesia. Al principio el 100% era judío. Entonces, ¿cómo no vamos a orar y agradecer por ello? Y por eso la furia de Satanás contra Israel, porque sabe todo lo que iba a venir de Israel. Decía que mucho de lo que se dice y escribe sobre conspiración es fantasía. Sí, hay mucha fantasía. Es difícil dilucidar sobre ciertos grupos conspiradores de los cuales se habla mucho hoy día, si no, prenda la tele y lo va a ver a cada rato, que los caballeros templarios, que los Illuminati, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto es verdad, qué tanto es mentira? Es difícil. Pero esta fantasía solamente es un distractor para que no nos concentremos en lo que realmente es verdad, lo que realmente es verdadero. La verdad es que el mundo sí está bajo una conspiración constante por parte de adversarios espirituales y grupos que están al servicio de estas entidades. Y concluimos el domingo pasado, aunque parezca increíble esta la introducción, diciendo que los conspiradores, tanto humanos como espirituales, no solo se encuentran muy activos, y esto es muy importante, especialmente para todo lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo incluso, sino que están todavía preparando sus mejores planes con mucha dedicación, conforme lo dice la Escritura. Si lo increíble es que ellos lo hacen en secreto, pero la Escritura nos dice lo que están haciendo. Qué sorpresa, ¿no? Qué increíble. Para el Señor no hay sorpresa si Él lo sabe y ve todo. Cuando dice, escondamos los lazos, ¿se acuerdan del Salmo 64? Porque nadie nos ve. El Señor dice, así que nadie los ve. Estoy mirando todo. Qué maravilla. Y el Señor nos dice, mira, lo que están haciendo es esto. Por eso, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El Señor quiere que sepamos, que conozcamos lo que está ocurriendo, porque somos los únicos que podemos decir, mira, lo que está ocurriendo en el mundo realmente es esto. No es lo que dicen los periodistas, no es lo que dice este señor en este libro, en este otro, es esto. Así que viene mucha conspiración aún. Les invito a continuar avanzando con nuestro tema, exponiendo algunas de las conspiraciones ahora relatadas en el Nuevo Testamento. Estamos dando una base
digámoslo así, por usar un término, científica lo que estamos diciendo, es decir, estamos hablando con base. Pero quiero hacer una aclaración que siempre es importante. Y antes de continuar, quiero hacer este paréntesis con una aclaración que considero muy necesaria, especialmente cuando se habla de conspiraciones, cuando se habla del mundo espiritual. Queridos hermanos, amigos especialmente, quizás lo tienes muy claro ya, pero por si acaso. El hecho de que haya un universo de adversarios espirituales que puede actuar en forma directa o mediante la influencia, incitando a los humanos a pecar, esto no libra de responsabilidad y culpa a esos seres humanos. Me explico. No se puede decir de un ladrón, no, él es inocente, pues el diablo lo hizo robar. Que hoy día se usa bastante, y lo digo porque me he encontrado con esta posición bastante, y además que hay ciertos libros que la afirman. No se puede decir, es que el diablo metió la cola y ya ve lo que pasó. Tú no tienes la culpa, es el diablo. Sí. Esto es antibíblico. La culpa es personal y la persona que ha pecado debe arrepentirse ante Dios y los hombres y luego incluso pagar por su culpa. Echarle la culpa al maligno o al diablo, a Satanás, al padre de mentira, tiene tantos nombres, es solo un intento de evadir la responsabilidad personal. Es cierto que Satanás o alguno de sus subordinados puede inducir, puede motivar al pecado, y lo está haciendo todo el tiempo. Pero en última instancia es el ser humano el que acepta o no las sugerencias del diablo. Como se puede decir, una persona choca, culpa del alcohol. No es culpa del alcohol, es culpa de la persona que bebió alcohol. El alcohol no tiene nada que ver, es culpa de la droga. ¿Qué droga ni cuatro cuartos? Es la persona que se droga, es la persona que consume el culpable, el responsable. No lo vamos a exculpar y decir, no, es totalmente inocente porque la culpa la tuvo el alcohol, la culpa la tuvo la... No. La responsabilidad la ley te la hace pagar. Bueno, esto es algo parecido. La Biblia es muy clara. Fíjate que en Levítico 5:17 hay un versículo bien significativo. Es cierto, estamos hablando del Antiguo Testamento, de un pacto, estamos hablando de la ley, nosotros no estamos bajo la ley, pero sí podemos aprender algunos principios interesantísimos que aparecen dentro de este contexto. Fíjate que en Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, y mira lo que dice a continuación, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Interesante, porque podemos seguir rescatando esa parte de la responsabilidad personal. El desconocimiento no te hace inocente. Por ello la sinceridad no salva. Y tampoco el argumento del engaño, es que fui engañado. Toda persona es responsable de saber lo que Dios quiere y de no ser engañada. Para eso incluso el Espíritu Santo tiene todo un ministerio, no solamente contigo que eres un hijo de Dios, no solamente con los que ya han sido redimidos, sino que tiene un ministerio para con el mundo exterior y está siempre recordándole que es pecador, etc. Y si el hombre no quiere escucharlo, bueno, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si esa persona muere en esa insistencia, no va a poder decir, es que yo no supe, es que yo no creí, es que yo... No. El Espíritu Santo trabajó incluso en ti y tú no quisiste, lo rechazaste, eres responsable. Por eso Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice, esa le podrá echar la culpa a otro. Hay una responsabilidad que es muy notoria. Fíjate, y perdona que me detenga un poco en este punto, porque como vuelvo a decir, es un paréntesis, pero está muy relacionado con el tema, porque hay muchos hermanos que se escudan bajo este tema. Hace poco me decía alguien, bueno, si sucede, si tienes algún problema con alguien, no le eches la culpa a ese alguien. La culpa la tiene Satanás que motivó a ese alguien. No, señores, ese alguien es culpable.
Así que, por eso que me cito. Fíjate que una cosa muy interesante. Voy a dar solamente un ejemplo que considero en extremo interesante. La Biblia nos dice respecto al censo que David hizo del pueblo. David tenía prohibido censar al pueblo, contar al pueblo, porque la confianza tenía que estar en Dios y no en las fuerzas armadas que él tenía. Y le dijo, no cuentes al pueblo. Bueno, David lo hizo, a pesar que se le advirtió e incluso se le trató de detener en el camino. Y dice en 1 Crónicas 21:1, un versículo que está en otro lugar, no donde está la historia misma, sino que está en otro lugar. Y muchas veces ocurre eso en la Biblia, y ahí la necesidad de leerla entera. Por ejemplo, aunque parezca increíble, en Hechos capítulo 10 nos dice cosas de Moisés que no están en Éxodo, ni en Levítico, ni en Número, los libros que hablan más de él, y nos ayuda a entender muchas cosas. La Biblia tiene que ser leída completa. Bueno, fíjate que en 1 Crónica 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás quería dañar a Israel y sabía que si David censaba a Israel iba a haber consecuencias y Dios mismo tendría que hacerse cargo de castigar esta situación. Así que miren qué interesante, voy a recalcar dos palabras. E incitó a David, Satanás incitó a David, 1 Crónicas 21:1. Notemos que hay una clara y directa intervención de Satanás sobre la mala decisión de David. Sin embargo, luego del pecado, David no dice, Satanás me incitó, Señor, tú sabes. Señor, no tengo la culpa. ¿Qué podía hacer yo, pobre hombre, contra el poder incitador de Satanás? No dice eso. ¿Qué dice David? Y eso lo tenemos en 2 Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, mira qué interesante, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Yo he pecado gravemente. ¿Qué hombre era David? Asumía su culpa, asumía su responsabilidad. Yo he pecado. No dijo, pero Satanás me incitó. No, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Esto es lo que corresponde, hermanos. Más ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. He sido, en otras palabras, un tonto, Señor. He hecho muy neciamente. No dice en ningún momento, pero mira, Señor, fui víctima de las circunstancias. Señor, yo estaba tan cansado que ni siquiera podía pensar con claridad. No, ninguna excusa vale. Bueno, quiero aclarar esto, porque es importante. Hay mucha literatura hoy día, especialmente con títulos como guerra espiritual, etcétera, etcétera. Obviamente que estamos en una guerra espiritual, pero lamentablemente la línea que siguen muchos de los autores libera al hombre de responsabilidades que tiene que asumir. Y si tú no asumes responsabilidades, no puedes decir como David, Señor, he pecado gravemente. El Señor perdonó a David, ¿por qué? Porque reconoció, se arrepintió. Pero si empezamos a echarle la culpa a otros, entonces yo soy menos culpable. Y al final termino culpando a Dios mismo de mis pecados. Quería aclarar esto antes de seguir, porque ¿en qué otro mensaje podía aclararlo? Y ya que estamos hablando de esta situación, creo que es válida esta aclaración. Hermanos, somos responsables de nuestros pecados, aunque seamos incitados. No tenemos por qué ser incitados. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Que me estaba incitando. ¿Y por qué no lo resististe? Es que, Señor, tú sabes que no tengo fuerza. Pero resistir significa que yo te iba a proteger, que yo te iba a cuidar. Qué importante es entender estas cosas, hermanos, porque si no, caemos en grave pecado, pecado que al final nunca es confesado porque la culpa siempre es de otro. Sigamos avanzando entonces, sigamos avanzando. Las conspiraciones del pasado. Vimos en el Antiguo Testamento una conspiración constante y una persecución, pero incesante, sobre la cuna del Mesías, sobre toda la línea de la cual iba a salir el Mesías. Hubo una gran persecución, una gran conspiración, intentando evitar siempre que el Mesías naciera.
Hay tanta historia. Podríamos hacer un curso completo solamente sobre ese tema porque es un tema fascinante, muy interesante, que nos muestra cómo Dios finalmente siempre lleva adelante sus propósitos. No significa que no va a haber sufrimiento, pero lleva adelante sus propósitos. Luego en el Nuevo Testamento, ya algo mencionamos el domingo pasado, tenemos la muerte de los niños en Belén. Es decir, ya cuando estuvo a punto de nacer nuestro Señor, aun cuando nuestra Biblia dice Nuevo Testamento, pero todavía en la práctica estamos en el Antiguo Testamento, Satanás trató hasta la última consecuencia. Cuando ya supo que había nacido, trató de matarlo también. Herodes, sin temor alguno de Dios, hizo todo lo que decía el Salmo 64. Investigó, tendió lazos ocultos, mintió, preparó un plan para eliminar a ese rival que había nacido. Luego mató a todos los niños de Belén que podrían haber sido el Mesías prometido. Como se sintió engañado, dijo ya, si no lo maté a él, por lo menos entre todos estos debe estar. ¿Y quién estaba detrás de Herodes? Satanás. ¿Hace eso inocente a Herodes? Por supuesto que no, es culpable, tremendamente culpable de lo que hizo. Luego vemos las muchas estratagemas usadas con el fin de hacer caer al Señor Jesús durante su encarnación. Como que diciendo, Satanás dice, bueno, no pude evitar que naciera el Mesías, pero ahora voy a tratar de evitar a toda costa a que llegue a cumplir el proyecto que tiene, ese proyecto que a mí no me conviene para nada. Recordemos que no solo fue el conjunto de tentaciones al inicio de su ministerio, como en todos los evangelios está, menos en Juan, las tentaciones del Señor en el desierto. Ahí vemos que, y eso es lo interesante, cómo Satanás personalmente se preocupó del Señor Jesús. Estaba tan preocupado de él que dijo, no se lo voy a dejar a ningún demonio, no se lo voy a dejar a ninguna de las potestades del aire, me voy a encargar yo personalmente de hacerlo caer porque este es un hueso duro de roer. Y trató de hacer caer a nuestro Señor para que no llegara a la cruz del Calvario y a cumplir con su plan. Y vuelvo a insistir, no fue solamente la tentación en el desierto, siempre hablamos de las grandes tentaciones que sufrió nuestro Señor allí, pero se nos olvida una cosa, lo que nos dice Lucas en el capítulo 4, versículo 13, y ocurre inmediatamente después que concluyen las tentaciones, Satanás se ve frustrado, el Señor no cae, y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, y viene una frase muy interesante, por un tiempo. Satanás siguió tentando a nuestro Señor para que cayera durante todo su ministerio. Y si tenemos alguna duda, tenemos otros versículos que lo confirman. Recordemos lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, refiriéndose a Cristo, una de mis porciones preferidas, según algunos, porque me han escuchado muchas veces leerla, recordarla. En Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, haciendo referencia a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, y aquí viene lo que estaba buscando, que fue tentado en todo, no solamente las tentaciones del desierto, se fue tentado en todo, hubieron muchas tentaciones, según nuestra semejanza. Si tú has vivido una tentación en tu vida, fuerte, quizás original, única, bueno, dice que Jesús también fue tentado en ese sentido, tentado en todo, y dice, y según nuestra semejanza, o sea, y me atrevería a decir, y agregar, digamos, sumar, no cambiar, en una forma muy especial, porque, vuelvo a insistir, a él, Satanás se preocupó de tratar de hacerlo caer durante toda su vida. Pero sin pecado, es decir, con esto nos demuestra que podemos ser libres de toda tentación. ¿Quién más que nuestro Señor nos enseña esa gran verdad? ¿Quién más que el Señor? Vemos que el padre de mentiras se propuso hacer caer a nuestro Señor, pero sus conspiraciones fracasaron, pues Él llegó a la cruz y pasó por ella sin pecado. La conspiración más sencilla, más fácil de ver,
en la que menos hay que deducir es toda la conspiración que le llevó a la cruz del Calvario, justamente, cómo se juntaban sus enemigos, cómo conspiraban contra él. Ahí vemos el Salmo 64 cumpliéndose en una forma literal, cómo se le tendían lazos, cómo se mandaban personas a hacerle preguntas capciosas, cómo, te fijas, la conspiración en todo momento. El objetivo principal era evitar, ahora que ya había nacido, evitar que el Mesías cumpliera su magnífica misión. Esa misión que incluyó su muerte, su resurrección y su ascensión. Sabemos muy bien que el Señor venció y por ello hoy está sentado a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros. Por eso sabemos que ya no, Satanás es un enemigo totalmente vencido. Por eso sabemos que la muerte tampoco es un enemigo, porque también está vencida. Oh, hermanos, cuánta victoria hubo en esa muerte y en esa resurrección. Consideremos brevemente las conspiraciones durante el inicio de la iglesia ahora. Cuán bien descritas están en el Nuevo Testamento. Fíjate cuánta persecución contra los creyentes que terminaron sus vidas con el martirio. En primer lugar, las persecuciones encabezadas por los mismos líderes religiosos que llevaron a Jesús a la cruz. Ahí tenemos otra vez a Anás y a Caifás, el mismo Sanedrín, y lo encontramos en Hechos 4, 5, 6, en el capítulo 5, 17, 21, verso 27, verso 28, después en los Hechos 40, en el versículo 40, después en los Hechos 7, versículos 1, en el 58. Continúa la persecución de los mismos conspiradores, los mismos que ya habían llevado a Cristo a la cruz. Luego tenemos todas las conspiraciones que se transformaron en la práctica en persecuciones ayudadas por las fuerzas extranjeras que estaban en Israel. Por ejemplo, Herodes, cómo persiguió a la iglesia. Hechos 12, 1 al 4. Las persecuciones por sectas o grupos de judíos fanáticos, aparte de estos líderes religiosos. Y ahí vemos los viajes misioneros de nuestro querido apóstol Pablo, cómo fue perseguido por estos grupos en Listra, en Hechos 14, 19, en Tesalónica, en Berea, etc. La persecución después ya oficial por el Imperio Romano, cuando trató de restituir sus glorias pasadas y dijo que parte de esas glorias pasadas se habían perdido porque habían perdido sus principios religiosos originales y había que volver a los principios religiosos originales y adorar al sol, especialmente el sol invicto y el César como un dios también. Y comenzaron entonces a perseguir a todos aquellos que no se doblegaban ante esas religiones falsas. Y comienza una persecución encarnizada. La primera que tenemos grande información es la de Nerón, y quien asesinó a muchísimos cristianos, incluyendo a nuestro queridísimo apóstol Pablo. Más adelante continuaron, y todavía en tiempo bíblico ya, con Domiciano, quien desterró al apóstol Juan, entre una de las cosas que destacan de su persecución. Y así continúa por mucho tiempo y podemos considerar 10 grandes e históricas persecuciones por parte de Roma hacia la iglesia. Están todas esas persecuciones por interferir con los negocios paganos. Recordemos cuando Pablo las vio muy duras por parte de los plateros en Éfeso, por parte de los dueños de la muchacha que profetizaba cuando la liberaron. Eso le significó a Pablo llegar a la cárcel. Diferentes tipos de persecución. Satanás desesperado por callar al apóstol Pablo, desesperado por callar a Santiago, desesperado por callar a Pedro, a los grandes líderes de la iglesia. Persecución luego por la iglesia dominante. Con el pasar del tiempo, los verdaderos cristianos comenzaron a ser perseguidos por una iglesia de nombre cristiana, pero totalmente asociada al poder secular. Aquí recordamos, entre otras instancias de persecución, a la Inquisición. Sí, la iglesia no ha tenido descanso, hermanos queridos. Por eso, una y otra vez, y aunque quizás han dicho que los pastores se está pasando, otra vez está con el mismo tema. No.
No nos damos cuenta del privilegio que nosotros tenemos. Hemos vivido una burbuja en la historia en que el Señor nos ha permitido hacer muchas cosas con mucha libertad. Esto no es lo normal, no es lo natural en la iglesia. La iglesia siempre ha sido perseguida desde sus inicios. Por eso traigo una vez más toda esta información. El Señor lo advierte muchas veces. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No les dice, no, ahora empieza la edad dorada y ustedes vayan mejorando el mundo. No, el Señor nunca pretendió que mejoráramos el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Esa es la parte importante. Pero entendamos, y por eso muchos cristianos se desilusionan, pero dicen, ¿pero por qué se hizo? Oye, pues que el Señor nunca dijo que no ibas a tener problemas. Y llegamos al presente, ¿Cuánto hay que decir del presente? Tanto que lo vamos a dividir en dos partes eso. La persecución cruenta contra los creyentes que llevan a muchos a perder sus vidas sigue estando presente hoy. Hoy en día la iglesia sigue siendo perseguida físicamente. Por eso es que se publican estas listas, no por una, sino por dos y otras instituciones, muchas muy serias, muy reconocidas, donde aparecen más, o tratan de que no pasar de los 50 países donde la iglesia es más perseguida. En muchas de ellas tú tienes que pagar con tu vida por ser cristiano. Y esto no en tiempos de los romanos, no en tiempos en que la Inquisición, la cual no ha desaparecido, pero sí está más calladita, sino hoy, de ahí esa motivación constante, y otra vez quizás no siempre comprendida, por la que coloco los boletines de oración y en nuestra página, la oración por estos países. Hermanos, ellos no han vivido esa esfera que vivimos nosotros, ese oasis de paz. Ellos siguen ahí. Imagínate, hermanos, no somos 200 países y ya podemos hablar de que 50 países de los que conforma la agrupación de países reconocidos por las Naciones Unidas, en esos 50 países hay una persecución que llega a ser cruenta. Ahí tenemos, y podemos recordar los últimos años, todos los sistemas que antes no existieron en tiempo bíblico, pero que se fueron creando con el tiempo. La persecución comunista, ya sea el comunismo ruso, el comunismo chino, el comunismo norcoreano, el comunismo vietnamita, el comunismo cubano, siempre nuestros hermanos han terminado en la cárcel o muertos, asesinados, para qué decir en China. Ahí todo se cuenta siempre en miles y miles, para qué decir en Rusia. No es un tema de política ni mucho menos, es un tema espiritual y religioso. Ellos se han declarado enemigos del cristianismo. Y cuando vemos iglesias, se les llama, tienen un apellido allí, oficiales. Esas iglesias son controladas por el sistema, no son libres, no son bíblicas. Aparecieron con el tiempo también cosas que no había en el tiempo bíblico, pero sí aparecieron los movimientos islámicos, los musulmanes. Y particularmente hoy día, las ramas más conservadoras persiguen a los cristianos a muerte. Y eso lo estamos viendo todos los días. Pero obviamente que es incómodo, ¿no es cierto?, leer esa noticia, es incómodo enterarse de más. Y además que las noticias prácticamente no hablan de eso. Las noticias son muy selectivas las que recibimos. No hablan de estas cosas. En la India es impresionante el rechazo contra el cristianismo. Se suele hablar de los movimientos misioneros y claro, es maravilloso lo que ocurre, pero es importante entender que hay un tremendo rechazo aún en estos lugares. Hermanos, tanto que hablar de esto. Los grupos organizados ateos. ¿Saben ustedes cuán organizados están los ateos? Ni siquiera estamos hablando de otros religiosos, aunque finalmente el ateísmo también es una forma de religión. Existe la Alianza Atea Internacional, por ejemplo, y es una alianza que agrupa 58 organizaciones ateas alrededor del mundo, 48 de las cuales se encuentran en Estados Unidos.
muy contemporánea, nació en 1991. Y literalmente el propósito de su fundación es fomentar el establecimiento y crecimiento de sociedades ateas y democráticas. Y trabajar en equipos con... Bueno, ¿para qué vamos a seguir? Uno ni piensa que ellos están organizados. Y su objetivo extraoficial es unir a los ateos y darles una voz que les una. Sí, el ateísmo generalmente no lo consideramos como enemigos, pero están como como grandes organizaciones. Existe el Congreso Mundial de Ateos, y estoy hablando de otras agrupaciones, y es un congreso organizado por el llamado Centro Ateo, bueno, en inglés, y por eso decía antes de la India. Esto nace de la India y fomenta el ateísmo. Está la Federación de Asociaciones Indias Racionalistas. Otra vez la India. Por eso no entendemos por qué la India se habla y siempre está en nuestra lista de oración. Porque hay mucha oposición, hermanos, ahí. Es una agrupación que abarca más de 75 asociaciones racionalistas, ateas, escépticas, etcétera, etcétera. Está muy organizado. ¿Y en Chile qué pasa? Bueno, tenemos la Sociedad Atea de Chile, que nos da un poco risa. Siempre para Semana Santa ellos organizan lo que llaman el asado hereje. Y claro, es una payasada al final, ¿no es cierto? Ellos tratan de agredir, digamos, a quienes son sensibles a ese tema. Y justo el día en que nosotros nunca lo hemos dicho, pero hay algunas iglesias que no comen carne ese día, entonces ellos hacen un asado muy grande y le llaman el asado hereje. Es una asociación bastante fuerte, son muchos los que están allí incluidos. Bueno, considerándolos como otros grupos que a veces ni siquiera imaginamos que existen. Y ¿sabes? Otro grupo que siempre nos vemos tan ajenos a nosotros. El crimen organizado es un gran enemigo del cristianismo. Es ellos están dentro del sistema conspirativo. Ahí estamos hablando de droga, de prostitución, de sicarios. Para ellos los cristianos son un problema. Pues desmotivan a las familias, desmotivan a los jóvenes a servirles a ellos y les quitan esclavos que les ayudan en sus propósitos criminales. Y muchos de ellos son satanistas. Mira, ¿cómo serán estos grupos? No son... Leí una noticia súper fresca. El año 2022 se encontraron solamente en el estado de Jalisco, que es controlado por el cartel Jalisco Nueva Generación, o sea, renovando los muchachos, 301 cadáveres en 41 fosas clandestinas. No estoy diciendo que todos eran cristianos, pero o sea, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? Fíjate que según cifras oficiales, el año 2020 la cosa fue peor. Se encontraron hasta 544 cadáveres en 27 sitios. Bueno, estas cifras son espantosas, cosas que todavía no conocemos en Chile. Pero cuando hablamos de oremos por los cristianos perseguidos en México, por ejemplo, decimos, pero si ahí no hay musulmanes, ahí no hay comunistas. No, pero está estos grupos, y estos grupos persiguen a los cristianos, entre otros. Y podríamos seguir. No vamos a mencionar, o solo mencionar, los grupos satanistas, los cuales están muy vinculados a los narcotraficantes. Hermanos, la conspiración va más allá a veces de lo que nosotros solemos pensar, mucho más allá, la forma de persecución. Luego, viene otra forma de conspiración. Y claro, el tiempo nos está alcanzando. Solo me la voy a dejar quizás como introducción. Y esa forma es el profundo daño realizado a las iglesias locales mediante la infiltración, que es otra técnica conspiracionista. El profundo daño realizado a las iglesias locales mediante la infiltración. Por este medio es la iglesia local la que sufre el daño desde adentro. No se ve un daño desde afuera, porque el daño lo intentan poner desde adentro. Es como la bacteria que entra y desde adentro comienza a hacer su daño. Y sobre esto hay muchísimas
y claras advertencias en las Escrituras. El mismo apóstol Pedro, en segunda de Pedro 2, 1 al 3, advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, y profetiza, entre vosotros falsos maestros. Y fíjate, que introducirán encubiertamente el tema de la conspiración, herejías destructoras, y aún llegarán al extremo, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no dice algunos, muchos, es interesante, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Todo oculto, ¿te fijas? Con palabras. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Pedro 2, 1, 3. Sobre esto es lo que quiero hablar ahora. Sobre este tipo de infiltración, que es otra dimensión. El tema no es sencillo. El tema tiene muchas ramas para que nos ayudan a reconocer la realidad de la conspiración a todo nivel. Y sinceramente voy a concluir aquí por ahora, aún teniendo mucho que decir, pero prefiero no decirlo todo, de manera que vayamos masticando, digiriendo lo que estamos trabajando. No tiene sentido entregar mucha información, pero creo que es importante hacerlo. Hermanos queridos, no somos llamados a fundar el cielo en la tierra. Para muchos esa es la misión de la iglesia, mejorar el mundo para que Cristo venga y entregarle un mundo totalmente evangelizado. No, esa no es nuestra posición y no es la posición bíblica. Y obviamente que el mundo no ha mejorado, sino que ha ido de mal en peor, especialmente en el mundo espiritual. Ni no somos llamados a fundar el cielo en la tierra. En este sentido no hemos fracasado, porque el Señor no nos pidió eso. Si nos hubiera pedido eso, estaríamos fracasados, claro. Pero no nos pidió eso. Somos llamados a ser testigos. Y es interesante, y menciono el término griego. La palabra traducida como testigo es la palabra mártir. Lo interesante es que con el tiempo la palabra mártir se transformó en sinónimo de la persona que muere por ser testigo del Señor. Pero todos los primeros testigos, muchos de los primeros testigos, y durante toda la historia de la iglesia, los testigos, muchos testigos, han llegado a lo que hoy día conocemos, usando el término mártir de forma popular, han llegado a ser muertos por su testimonio. Somos llamados a ser mártires del Señor y predicar un mensaje glorioso de salvación. Sabemos que cuando el Señor nos venga a buscar, nos encontrará en medio de un mundo incrédulo, no de un mundo convertido, transformado. Eso es una mentira creada a través del tiempo por ciertos teólogos. Vamos a estar en medio de un mundo repleto de conspiraciones y por lo tanto muy lejano a nosotros y a Dios, por supuesto, muy lejanos a Él. Pero esto tiene que ser un poderoso estímulo y es parte de la razón por la que esto está. Hoy día estoy predicando de esto. Un estímulo para congregarnos, para ansiar la comunión con el hermano. Hermanos, los que se reunían en las catacumbas, qué emoción, cuántas lágrimas correrían cuando se encontraban dos hermanos en esos pasillos oscuros, viendo a otra persona que sentía igual, otra persona que era un renacido también en el Señor. Una persona, qué lindo. Muchas veces es este sentimiento de persecución el que nos une. No quiero ni pretendo ser un manipulacionista. No, todo lo contrario, pero sí es importante que nos unamos y entendamos que somos perseguidos. Todo cristiano es perseguido. Y muchas veces no es perseguido porque nadie sabe que es cristiano. Ese es otro tema. Son cristianos secretos. Hermanos, quiero concluir con
palabras, recordando a Pedro nuevamente. Hoy día dejamos un poco tranquilo al apóstol Pablo y tomamos mucho del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, pero recordemos que en última instancia el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, por lo tanto es el Espíritu Santo mismo que nos está diciendo estas palabras. Por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Hermano, no le tengan miedo. No os amedrentéis por temor de ellos. Ni os conturbéis. Ay, ¿qué vamos a hacer? No te desesperes. No te desesperes. No, dice. Sino en lugar de eso, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Purifícate. Busca la santidad. Busca la comunión con el Señor. Cada día más rica, más rica, más rica. Y estad siempre preparados para presentar defensa, apología en griego, la palabra, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y para eso se requiere necesariamente, obligatoriamente, conocer las Escrituras, estudiarlas, estar en comunión con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nunca hemos dejado de saber, porque tú lo dejaste muy claro, Señor, que la iglesia iba a tener muchos problemas, Señor. Y lo vemos en las 7 iglesias de Apocalipsis, como tú muestras ahí la historia global de la iglesia y siempre con problemas. Incluso algunas amenazadas por ti mismo, Señor, de quitar su candelero. Las iglesias locales. Pero, Señor, lo maravilloso es que la iglesia universal, invisible, no es tocada jamás, Señor. Y cumpliremos, Señor, con el objetivo que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por este oasis, por este paréntesis maravilloso de paz y tranquilidad que tú nos has dado y que confesamos que no hemos aprovechado, Señor, como corresponde. Padre Celestial, ayúdanos a aprovechar lo que nos queda aún de tranquilidad y de paz, porque los tiempos vienen más difíciles, el horizonte es más oscuro, Señor. Y tú también lo dices claramente. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no amedrentarnos, como dice tu palabra. Ayúdanos a no amargarnos y todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a buscar la santidad y buscar, Señor, tu rostro allá en los cielos. Y recordar que tú vienes pronto por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para ir concluyendo, les voy a pedir que nos pongamos de pie y entonemos el himno número 154, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios hará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar
habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que sea nuestro deseo habitar bajo tu abrigo, Señor. Hay tanto ahí, Señor. Tanto que haces por nosotros, Señor, cuando estemos habitando, Señor. Ayúdanos a estar en comunión contigo, Señor. Padre Celestial, pero hay otros, Señor, que todavía no habitan bajo tu abrigo, Señor. Hay otros que todavía tienen que reconocer que son pecadores, Señor. Hay otros que todavía tienen que mirar a ti, Señor, y pedir que entre en su corazón, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a llevar el mensaje, Señor, cada día más y a rescatar más personas del mundo, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.